hidrocarburos. Vimos que son compuestos orgánicos que solamente tienen en su estructura carbono e hidrógeno. Pero también existen otros compuestos que no solamente tienen carbono e hidrógeno, sino también tienen otro tipo de átomos como oxígeno, nitrógeno, halógeno, y que reciben el nombre de este grupo de átomos, grupos funcionales. Estos grupos funcionales son muy importantes porque gracias a ellos existe la vida en la Tierra. Y más adelante, cuando ya vamos viendo la estructura, la nomenclatura, la reactividad de ellos, se van a dar cuenta de la importancia que tiene sobre todo en nuestro organismo cada uno de ellos. E incluso cuando ustedes después vean en algún medicamento el nombre, van a entender la estructura de cada uno de ellos gracias a estos grupos funcionales. Existe una clasificación de los grupos funcionales. Existen algunos que son oxigenados, como los aldehídos, cetonas, alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, significan que su estructura carbónica tienen el átomo de oxígeno. Están los halogenados, donde existe un halógeno en la estructura orgánica, y están los nitrogenados, donde tenemos a las aminas y a las amidas, cuya característica es que su cadena carbónica tienen al nitrógeno. Para que vayamos entendiendo más toda esta gama de la química orgánica tan importante para los seres vivos, vamos a ir analizando cada uno de estos grupos funcionales con respecto a su estructura, con respecto a algunas características que tienen, con respecto a su nomenclatura, y también más adelante vamos a analizar el tipo de reacción y cómo reaccionan frente a distintos sustratos. Vamos analizando cada uno de los grupos funcionales y comenzamos con los alcoholes. Lo principal que tienen que saber de los alcoholes es que tienen el grupo OH, que se llama el grupo hidroxilo. Eso es lo que caracteriza a un alcohol. ¿Cómo se forma el alcohol? Cuando se sustituye un átomo de hidrógeno del agua por un R, que es una cadena carbónica, e inmediatamente tengo la estructura de un alcohol, que sería como su fórmula general. Existen tres tipos de alcoholes, y es muy importante que vayamos viendo la diferencia de cada uno de estos alcoholes, porque gracias a ellos también se forman otros tipos de grupos funcionales. El alcohol primario, ¿cómo se forma? Cuando el grupo OH está en un carbono primario. La fórmula general es ROH y un ejemplo sería el CH3OH, donde este carbono es primario. El alcohol secundario se forma cuando el grupo OH está unido a un carbono secundario. Por lo tanto, aquí tenemos que ese carbono donde está el OH está unido a dos grupos alquílicos o dos ramificaciones, lo que le da la característica de ser un carbono secundario, y entonces tenemos un alcohol secundario. Y el alcohol terciario se forma cuando el OH está unido a un carbono terciario, como sería el ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A analizar un ejemplo, y en base a ese ejemplo voy a ir recordando la regla de nomenclatura IUPAC que hay que utilizar para nombrar los distintos tipos de alcoholes que se pueden formar. Comencemos a analizar cómo son las reglas de nomenclatura IUPAC para los alcoholes, y esa explicación la voy a hacer en base al desarrollo de un ejercicio como el que está en el pizarrón. De acuerdo al análisis vemos que es un alcohol porque tiene el grupo OH. Segundo, es un alcohol ramificado porque tengo átomos de carbono tanto para arriba o para abajo de la cadena imaginariamente lineal. Por lo tanto, de acuerdo a ello, yo tengo que elegir la cadena más larga que abarque a la gran mayoría de los grupos OH. Entonces comenzamos a contar que la cadena sea continua, sin interrupción. En este caso del plumón sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si contamos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estaría incorrecta por dos razones. Primero, porque la cadena más no es la más larga, y lo otro porque estaría dejando fuera el grupo OH, que no es correcto la elección de esa manera, ese criterio. Entonces, encerramos la cadena larga, que en este caso es de 8 átomos de carbono, y comenzamos a enumerar. Aquí la enumeración es en dos sentidos: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De qué depende? De que los grupos OH tengan los números menores.
Y comenzamos de izquierda a derecha. Tenemos en el carbono 1, en el 2 tengo el primero OH y acá en el carbono 2 también. No es un criterio de comparación porque en ambos carbonos tengo OH. Entonces seguimos con el tercero OH. Y vemos que está en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 4. Y por este otro lado está en el carbono 1, 2, 3, 4, en el carbono 5. Entonces la numeración va de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tenemos ramificaciones que están fuera de la cadena principal, las nombramos en orden alfabético, indicando en este caso la ubicación de cada uno de ellos. Y comenzamos con, en el carbono 4, en grupo etil, 2 carbonos, raíz ETS como en ramificación, terminación IL, que es lo que caracteriza una ramificación. Entonces tendríamos 4 etil, luego seguimos en el 2 metil, y ahora, como ya nombramos todas las ramificaciones, vamos a ubicar los carbonos donde están los grupos OH, porque esta es una cadena de simples enlaces carbono-carbono, es un alcano. Por lo tanto, tendríamos en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 7. Luego, utilizamos la raíz de la cantidad de átomos de carbono, que son 8, sería OX. Como es una cadena con simple enlace entre carbono-carbono, va la terminación AN. Por lo tanto, va OX, TAN, AN, que quiero nombrar con 3, tri, y en estos 3, los números me indican los carbonos donde están los grupos OH, y sabemos que los alcoholes, la terminación según IUPAC es OL, por lo tanto va triol. Como aquí no pueden haber dos consonantes juntas, le voy a colocar la O para poder separarlas y tendríamos entonces el nombre final octanotriol. De acuerdo entonces a lo que acabo de explicar en base al ejercicio, tenemos algunas terminaciones que van a tener que tener mucho cuidado. Tenemos la raíz, que me indica la cantidad de átomos de carbono. Luego, tienen que identificar si la cadena principal está saturada, para que sea un alcano, o insaturada, dependiendo doble y triple enlace, para ver la terminación en o in del alqueno o alquino respectivamente. Entonces, después de la raíz, va an, si es simple enlace, en, si tienen doble enlace en la cadena principal, o in, si tienen triple enlace en la cadena principal. Y cada una de ellas, entonces, como estamos hablando de un alcohol, va a tener la terminación ol. Por lo tanto, sería anol, enol o inol la terminación de estos alcoholes, y dependiendo también, deben considerar si en la cadena tienen uno o más grupos OH para indicar si es diol, triol, etc. Analicemos un segundo ejemplo, pero aquí tenemos solamente un grupo OH, que es el alcohol, y está insaturado, tiene dobles enlaces. Como siempre, elegimos la cadena más larga continua, abarcando en este caso la gran cantidad de OHs. Pero como hay uno, tenemos que preocuparnos entonces de abarcar también a la vez los dobles enlaces en la cadena más larga. Entonces vemos que al contar la cadena tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que sería la prioridad, porque si contamos para abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también 8, pero la diferencia está en que si nosotros elegimos la cadena más larga hacia abajo, estamos dejando fuera un doble enlace que tiene prioridad frente a la saturación del etil. Entonces elegimos la cadena más larga, que es la de 8 átomos de carbono, que es esta, y ahora vemos que el grupo OH tenga los números menores frente al doble enlace, porque estamos en un grupo funcional
Y este grupo funcional tiene prioridad con respecto al doble enlace. Y como tiene prioridad, nosotros numeramos el carbono donde está el grupo OH con el menor número posible. Comenzamos entonces 1, 2, 3 en el carbono 4, está el grupo OH, y en este otro sentido está en el 1, 2, 3, 4 en el carbono 5. Por lo tanto, vamos de izquierda a derecha enumerando la cadena. Ahora en orden alfabético vemos las ramificaciones. El carbono 6 tenemos un etil, 6 etil. Seguimos ahora, no tenemos más ramificaciones, entonces enumeramos los carbonos donde están los dobles enlaces. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el grupo OH, como manda frente al doble enlace, el nombre final termina con la terminación -ol, que es propio del alcohol. Entonces, aquí vemos que en el carbono 2, recordemos que el doble enlace, el carbono del doble enlace, es el que corresponde siempre a ese carbono que está mirando hacia adelante ese doble enlace. Y en este caso el carbono 2 tiene un doble enlace y el otro está en el carbono 6. ¿Qué hacemos ahora? Nombramos la raíz de 8 átomos de carbono, que es OX. OX, que queremos nombrar con ese 2, tenemos que colocar el prefijo numeral obligatorio, que es di. Como no podemos tener dos consonantes juntas, le ponemos la A al medio para separarlas y hacemos la pregunta: ¿qué quiero nombrar con di de 2? Vemos que son dobles enlaces y sabemos que la terminación es en. Dien. Ahora colocamos un guión y vemos que en el carbono 4 está el OH, 4. ¿Y qué quiero nombrar en esta posición 4? El alcohol que tiene terminación ol. Entonces este compuesto se llama 6-etil, 2,6 octadien, 4 ol.